estudiantes, mi nombre es Carla Ortiz y empezamos con la clase. Bueno, vamos a hacer, o en este caso yo voy a hacer un breve anuncio. Por una situación de quejas con un grupo de ustedes, no se puede interactuar. Tampoco me puedo extender ni dar mayor situación, pero por las normas de estandarización que recibí, se quedan las preguntas. Entonces, señores, vamos a empezar con la clase. Aunque, bueno, la estandarización creo que no tenía volumen. Yo creo que ahora sí, por lo que estoy viendo acá. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Carla Ortiz. Estamos en la clase de Derecho Civil y Procesal Civil. Y no obstante, se dice acá que, bueno, así rápido, porque ya se quejaron de que hablo mucho, dicen también. Número 1, por un grupito, lo siento, señores, no hay interacción. Tal vez voy a poder leer sus preguntas y contestárselas así, pero fuera de eso, lo que había planificado con ustedes al principio, de dejarles tarea y luego intercambiar sus opiniones, queda fuera. Entonces, lo siento mucho, solamente vamos a tener lo de la clase. Y dicho esto, empezamos. Más tarde, si lo desean, envíen sus mensajes y con ello vamos a tener entonces una interactuación relativa, por decirlo de alguna forma. Bueno, iniciamos con la clase entonces. Como pueden notar, la clase del día de hoy corresponde a la semana 2 y son instituciones de familia. No voy a ahondar en temas de doctrina, porque ya se vieron. El resumen del video es precisamente para eso, como un resumen, para que ustedes tengan a mano los códigos, las leyes que pueden utilizarse. Para eso va a servir en este caso. Entonces, tenemos lo relacionado a la familia, pero no obstante la falta de interacción, sí se necesita, por lo menos yo necesito saber si se escucha. Así que, por favor, si no se escucha, este es el momento, si no les toca que recibir la clase, en como una reposición, por decirlo así. Lo de la asistencia no me corresponde a mí. La asistencia es una situación que ustedes tienen que ingresar en un programa, llenarlo y todo el tiempo van a estar recibiendo, digámosle así, de alguna forma. Bueno, empecemos entonces. Instituciones de la familia. Conjunto de ascendientes, dice Santiago Faz y César Bellucio, conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales. De un linaje incluyendo los ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge que reciben la denominación de parientes por afinidad, agregando al cónyuge que no es pariente. Nuestra familia la tenemos un poco más ampliada porque también corresponde a aquellas personas que han sido adoptadas. Entonces tenemos los parentescos de consanguinidad hasta el 4º grado, afinidad hasta el 2º y de adopción entre el adoptante y adoptado. No obstante que el tratamiento, de acuerdo a la ley de adopciones, tiene que tomarse como amplio. Todavía el Código Civil establece solo entre el adoptante y el adoptado, ya sea adopción simple o adopción doble. Derecho de familia. Conjunto de normas jurídicas relativas a los deberes y derechos y en general a la institución fundamental que la familia constituye en toda la sociedad, comprendiendo normas reguladoras de las relaciones personales y de las relaciones patrimoniales de orden familiar. Estamos hablando como relaciones patrimoniales, estamos hablando de los alimentos, estamos hablando de la división del patrimonio conyugal, o sea, todo eso son derechos patrimoniales. En el caso de las sucesiones, no se considera como un derecho, no se considera como un derecho de orden familiar, ese es un derecho de orden civil. Y así tienen que considerarlo a la hora de contestar algunas situaciones. Solo permítanme que no sé si me están mandando que no se oye.
porque ya no puedo verlo como antes. Muy bien. Si se escucha, estamos bien. Uno de sus compañeros en el chat les mandó un formulario. Ese formulario se llena y ahí es para la asistencia, ¿no es cierto? No puedo evitar responder preguntas. Hagan una fogata. Matrimonio, artículo 78 al 152. Para que vean que es el día del cariño, entramos con el matrimonio. Solo una cosa más que quiero recalcar respecto en el caso a la familia. Bueno, si lo ponemos desde el punto de vista, recuérdense que estamos hablando de la familia en general. Solo permitan que pase el camión. Vamos a estar hablando no solamente de la familia, como les digo, papá, mamá, hijos. Para algunos, la familia realmente solo debería de llegar hasta ahí. Estamos hablando de conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, con los tíos? Las regulaciones, los abuelos, por ejemplo, estamos hablando ya que viene la tutela. Entonces, para nosotros la familia es, para algunas instituciones, solo para respecto a protección, solo entran los padres y los menores de edad que vivan con los padres. En otros aspectos y de determinada edad también, por ejemplo, en el caso del ICS, protecciones en ese sentido. Ahora, si estamos hablando desde otro punto de vista, por ejemplo, aunque no es de familia, pero se aplica como tal, estamos hablando de sucesiones, no se va a tomar el derecho de familia como tal, sino que cómo se encuentra el orden de llamamiento basado en la familia. Entonces, ahí sí vamos a comprender a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, ya sea en línea recta o en línea colateral. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de la tutela, vamos a tomar como primer llamamiento a los abuelos. Estamos hablando de la tutela legítima. Entonces vamos a encontrarnos con un orden también entre los abuelos. Ahí sí que abuelos. Paterno, materno, las abuelas paternas, maternas y los hermanos. Si no existieran, entonces viene y se amplía un poco más el círculo de la familia. De ahí la necesidad de establecer que la familia no solo es papá, mamá y los niños menores, puede también integrarse. Recuerden que en esto sí ahondé un poco más acerca de acerca de la familia y de las situaciones, tanto de las familias ensambladas, estamos hablando que llega un papá con un hijo, mamá con un hijo, e integran otra familia. Estamos hablando de las familias basadas en el matrimonio, que tienen prácticamente toda la protección estatal. Estamos hablando de la cuasi matrimonial, que es la unión de hecho. Estamos hablando de las familias también, no la cuasi matrimonial, sino que la extramatrimonial, que solo vienen, se juntan la pareja, vienen sus hijos, pero nunca concluyen o justifican, o pongámosle un más, registran esa unión familiar. Entonces, y también quedan las familias monoparentales, que van a ser solo las que tienen un padre, ya sea mamá o papá, o a veces ni siquiera los padres. Puede ser una tía, pueden ser los propios hermanos o los abuelos. Recuerden que todo esto se encuentra, bueno, no todo, pero sí se encuentra en la protección familiar en el artículo 47 de la Constitución. Ahora sí, pasemos al derecho de familia. El derecho de familia entonces va a ser aquella parte o rama que se habíamos visto antes, conjunto de normas jurídicas relativas a los derechos y deberes que tiene una familia. Para muchos decían que era una rama del derecho civil, otros dicen que no, que esa parte, que no es una rama realmente, sino que ya tiene su propia independencia. Entonces empecemos con lo del matrimonio. Si toman el artículo 78, que este es uno de los primeros que se le queda, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen
legalmente, con ánimo de permanencia, 78. Y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, ahí estamos frente a una definición del matrimonio. Sin embargo, como esa tienen acceso, yo vengo y les voy a colocar, salvo que haya alguna situación especial ahí, vamos a colocar todo lo referente a doctrina. Ustedes tienen el código, ya sea a la mano, ya tienen el código, ustedes lo pueden adquirir, lean. Matrimonio del 78 al 152. Eduardo A. Zanoni establece que es el conjunto de personas entre los cuales existen vínculos jurídicos, porque se encuentra registrado. No solamente es venir y decir estamos casados. Entonces, independientes, porque si bien es cierto, están unidas y registrada su unión, vamos a encontrar que es independiente, su actuación es independiente, tienen bienes independientes, recíprocos, se tienen derechos y obligaciones entre y para cada uno de ellos, emergentes de la unión sexual, los hijos, y de la procreación, su crianza. Vamos a encontrar asimismo impedimentos e ineficacia, situaciones especiales, requisitos y su celebración. Empecemos primero por los impedimentos e ineficacia. Impedimentos para contraer o mantener la existencia del matrimonio. ¿Cómo funciona? Bueno, si estamos hablando de nulidad, ¿quiénes no pueden contraer matrimonio? Y si aún contraen matrimonio, el mismo nace muerto para el derecho, inexistente. De ahí que venga la palabra nulidad o inexistencia, en este caso, del matrimonio. Si nos vamos al artículo 88, vamos a encontrar insubsistencia del matrimonio. No subsiste, no existe. Bueno, y si el notario, alcalde o ministro de cualquier culto debidamente inscrito como ejecutante de un matrimonio considera que existen, ahí sí que impedimentos para que los contrayentes se casen, entonces ahí terminó. Si llegaran a contraer matrimonio porque él no lo supo, porque ellos no lo sabían, porque se omitieron algunas cosas, simple y sencillamente el matrimonio es como que no existiera. Funciona entonces que no obstante de haber sido mandado a inscribir, estamos hablando del RENAP, artículo 67 de la ley de RENAP, si no se inscribe matrimonio o si ya está inscrito, de todas maneras es nulo. De ahí entonces, tienen impedimento los parientes consanguíneos en línea recta. Línea recta debería de ser hasta el 4º grado, pero aquí no dice hasta qué grado, solo dice línea recta. Y en lo colateral, espero que se recuerden cuál es, los hermanos que tienen el 2º grado de parentesco y los medios hermanos. Y ahí termina lo colateral. Segundo, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Yo no puedo contraer matrimonio ni con mi suegro ni con mi yerno. Son ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esta unión. Entonces aquí nos vamos a encontrar el matrimonio. Ni siquiera nace a la vida jurídica. La ilicitud del matrimonio es una variación. Ahí estamos hablando no en relación de los contrayentes, sino de quién está realizando el matrimonio, porque existen algunos impedimentos que debían de haberse solucionado y sin embargo el matrimonio va a ser válido. ¿En qué sentido? Bueno, estamos diciendo que el matrimonio es válido no obstante alguna de las situaciones. Sin embargo, vamos a tener que, ¿cómo puedo decirlo aquí? Vamos a tener que recibir una multa quienes hayamos autorizado ese matrimonio. Vámonos al 89. En el 89 habían varias situaciones, ahora han cambiado.
Ahora solo se queda la del tutor y protutor o sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Recuerden que la tutela no solamente es para menores, que en este caso el matrimonio entre menores ya no existe, sino también entre mayores que no hayan solucionado su cuestión de habilitación civil. Bueno, del tutor y del protutor o de sus descendientes con las personas que hayan estado bajo su tutela. Yo puedo haber estado yo puedo ser tutora o protutora, por ejemplo, de un niño que me asignaron. El niño ya creció, ya es un joven, pongámosle de unos 17 años, llevo a mi hija y resulta que se me enamoraron los dos. Bueno, no se pueden casar, se aguantan, pasó. Ahora el muchacho tiene 18 años y mi hija ya cumplió 18 años porque se llevan, pongámosle, un mes. ¿Qué sucede? No se puede, va mi sobrina con su madrina, por ejemplo, y dice, quiero que nos casemos. ¿Tu mamá lo sabe? No, pero soy mayor de edad. Va. Pero resulta que mi pupilo, es decir, no estoy hablando de mi hija, estoy hablando de mi pupilo, todavía no hemos terminado de hacer las cuentas porque él tenía bienes. A eso se refiere. No han sido aprobadas ni han sido canceladas las cuentas de mi administración respecto al joven. Entonces, ¿qué sucede? Si mi comadre, que es madrina de mi hija, que también es notaria, o que es alcaldesa, o que es ministra de culto, resulta que ella no podía haberlos casado. Ya sea que mi sobrina le omitió eso, perdón, mi hija, ya sea que mi pupilo lo omitió, lo cierto es que no, ¿qué sucede? Entonces, artículo 90. No obstante lo prescrito en el artículo anterior, fuere celebrado el matrimonio, la madrina de mi hija, mi comadre, celebró el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción, porque ya son mayores de edad, serán responsables de conformidad con la ley y las personas a que se refiere el artículo 4 y 5 perderán la administración de los bienes. En el caso de los menores, cuando era el matrimonio entre menores, sencillamente yo ya no podía seguir con la administración de los bienes. Mi pupilo ahora es menor de edad, perdón, es mayor de edad, pero ¿qué sucede? Yo todavía no he terminado de hacer las cuentas. No me las han aprobado, eso cuando veamos a la tutela se van a dar cuenta. Y entonces, ¿qué sucede? Simple y sencillamente, me van a quitar la administración, no obstante que ya no la ejercito, pero todas las cuentas van a pasar a una tercera persona para que se realice y ver que el matrimonio no fue por otra causa. El séptimo, del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario judicial. Ahora cambiemos. ¿Cómo? Mi hija perdió a su padre cuando tenía, pongámosle, unos 15 años o un año, lo que sea. Lo cierto es que ella es heredera de mi esposo, de su papá. O solo es heredera de su papá porque nunca nos casamos. Entonces, ¿qué sucede? Simple. Viene la hija, o vengo yo en este caso, y yo tengo la administración de los bienes de mi hija dados por su padre fallecido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si yo no hice inventario, entonces, ¿cómo se va a garantizar el manejo? Del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no es mi hija la que se está casando en este momento, soy yo, entendámoslo así. Tengo una niña, o en este caso una adolescente de 14 años, tiene sus propios bienes, su papá le dejó cierto dinero, le dejó, podría ser la mitad de la casa, le dejó bienes, en otras palabras. Pero yo quiero casarme, yo quiero continuar mi vida, yo quiero casarme. Pero el problema es que yo tengo un hijo menor y ese hijo menor tiene bienes. Entonces hay que hacer un inventario para protección del menor, no mía. Bueno, y la última, del adoptante con el adoptado. La ley de adopciones, aquí ha cambiado de como estaba en el Código Civil, establecía, en este caso, o establece una diferencia de 20 años.
ustedes saben que hay matrimonios de 30, 35, hasta de 40 años de diferencia. Entonces, yo pude ser adoptada, yo pude haber adoptado, me voy a casar con esa persona, pero tiene que terminarse la adopción. Si no, no podría contraer matrimonio. O no debería, porque estamos hablando de la ilicitud del matrimonio. Entonces, a eso se refiere. Bueno, continuemos porque esto sigue largo. Entonces, tenemos la anulabilidad del matrimonio. En el primero son impedimentos para contraer matrimonio. Para mantener la existencia del matrimonio, la nulidad no lo mantiene. Es nulo, ahí terminó todo. Es nulo y como existe nulidad es imprescriptible. En el caso de la ilicitud del matrimonio, el matrimonio es válido. Aquí no me importa que hayan pasado 5 años, que haya pasado un día. Es válido, punto. Con multa, con sanción, pero sigue siendo válido. La anulabilidad del matrimonio es que ya se realizó el matrimonio. El matrimonio nació bien, nace a la vida jurídica. No se incurre en los problemas del artículo 88. Aquí hay un pequeño error. Esto es lo que nos hace falta. 145. La anulabilidad del matrimonio lo vamos a encontrar en el 145. Entonces, es anulable el matrimonio cuando uno o varios cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Recuérdense que es el dolo, 1251. Es cierto, 1251 habla del negocio jurídico. El negocio jurídico pertenece a un acto jurídico y el matrimonio es un acto jurídico. Tómenlo de ahí que el código, por lo menos los que escribieron el código, no iban a agrandarlo y tener 5 tomos de código civil. Más fácil ponerlo en una institución y atraerlo a varias. Recuerden que no es derecho penal. Aquí se puede utilizar, salvo que sea directo, se puede utilizar todos los artículos en cualquier situación. Entonces, por error, dolo o coacción, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación de cualquier persona que padezca de incapacidad al celebrarlo, el autor, cómplice o encubridor de la muerte. Pero cada uno de ellos tiene su propio plazo para presentar la anulación del matrimonio. No estamos hablando de impedimento, porque en ese momento, como le digo, el matrimonio es válido, nace a la vida jurídica. El problema es después. A mí me obligó, mi mamá me obligó porque si, o el papá de la que es mi esposa, porque le embaracé, porque si no me casaba con esta persona no iba a recibir la herencia, lo que sea. Que me quería casar, que eran gemelas, me quería casar con Marta y me casé con Lidia, que yo había chateado, nos enamoramos y todo con una persona y me resultó que era Cirano y no no Cristian. Entonces, ¿qué sucede? Se puede anular el matrimonio. Estamos hablando, en el primer caso, de error, dolo o coacción, que coacción va a ser la equivalencia a violencia, que es el artículo 147. El ejercicio de las acciones puede variar de meses, puede variar a días, ustedes lo tienen que leer, 146, 147, 148 y 149. Recuerden, la nulidad es la situación donde el matrimonio no nace a la vida jurídica. La ilicitud, el matrimonio es válido, pero tiene sanción. La anulabilidad, el matrimonio nace a la vida jurídica, pero puede anularse siempre y cuando no pase el plazo. Estamos hablando ahí de la prescripción. Los impedimentos, ya se les dijo, ustedes lo pueden buscar más despacio o lo pueden ver después. Se me había olvidado que lo tenía. Y las situaciones especiales de los matrimonios. Lo taché porque siempre aparece en el código, pero igualmente ustedes lo tienen que saber. Matrimonio entre menores de edad o con un menor de edad, porque no necesariamente los dos pueden ser menores, ya está fuera del radar del Código Civil. Matrimonio por poder, artículo 85. Son aquellos matrimonios que provienen por mandato, ya sea porque no se puede asistir, porque se encuentra fuera del país. Normalmente debería de ser fuera del país,
Pero si alguno está detenido en una cárcel y no puede asistir, obviamente no van a llevar a todos, bueno, con la pandemia esto ha cambiado, pero no iban a llevar a todos ahí al infiernito, por ejemplo, a Fray Janis, porque quieren contraer matrimonio. Entonces, ¿qué hace? Viene, se otorga un mandato y se va a casar ejercita el mandato, la representación legal en nombre de otra persona y se va a casar al lugar que ellos quieran. Puede ser a su población, puede ser a una fiesta. Y ojo, como es un mandato, y estamos hablando del 1686 del Código Civil, yo, estando detenida, puedo otorgar un mandato a mi hermana para que me represente y en mi nombre, no en nombre de ella, se case con una persona afuera. Puedo estar, por ejemplo, que me quedé atrapada, todavía estoy atrapada en Italia. ¿Qué sucede? Que íbamos a hacer nuestro matrimonio, ya tenemos todo, tenemos fecha, y no puedo salir todavía de Italia. Entonces, aquí está el mandato, cásate, y solo me mandas que ya esté inscrito mi matrimonio. Matrimonio fuera de la República, ahí es diferente. Ahí los dos, el contrayente, están fuera de la República de Guatemala. Entonces tenemos que casarnos con las leyes, con las disposiciones de otro país. ¿Se recuerdan que muchos se enamoran en los cruceros? Vienen y se casan con un italiano, vienen, se casan aún con un guatemalteco. Pero, como es un crucero, puede ser que estén en Puerto Rico, puede ser que nos fuimos a uno que queríamos conocer Europa, nos casamos en Noruega. ¿Cómo averiguamos qué nos estaba diciendo la persona? Saber. Pero lo cierto es que yo ya estoy casada con un guatemalteco en Noruega. Esos son los matrimonios fuera de la República. Hay algunas excepciones, por ejemplo, me voy al estado de Utah en Estados Unidos, pero resulta que ahí sí se aceptan los matrimonios polígamos. Es decir, me voy a casar junto con María, Rebeca y Juana. Y nos vamos a casar con Antonio. Eso no se acepta en mi caso. Máxime si yo soy la tercera que en línea de matrimonio. Si fuera la primera, tal vez se aceptaría, pero cuando vengan las demás aquí a Guatemala, es un matrimonio, lo siento, mire, él ya está casado con Rebeca primero. O se casó. Situaciones. Y aquí sí vale el género. Vale porque tiene validez el género. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo que yo contraiga matrimonio con un argentino que un hombre contraiga matrimonio con una argentina. Estamos hablando que tiene ciertas disposiciones que se tienen que seguir. Estamos hablando del artículo 96. El contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán los edictos. Estos edictos. Yana Kramova, nicaragüense, y Doroteo López Sandrino, guatemalteco, autorice su matrimonio civil. Si alguna persona tiene conocimiento de algún impedimento para la celebración del mismo, dirigirse a la quinta calle 11-70, edificio Herrera, cuarto nivel, oficina 4E, zona 1, Ciudad de Guatemala. El notario Francisco Cortés Bocaletti, colegiado 12.278. La publicación es la del 4 de enero del 2021. Los números que aparecen, 20 es el número de registro que tiene a la hora de pagar. Otro, porque si ahí hay anuncios varios, William González, de nacionalidad estadounidense, contraerá matrimonio con Cristina Rosario Jerez Ferro, guatemalteca. Efectos legales, se hace la presente. Mazatenango, Suchitepeques, 18 de enero del 2021. Licenciado José Guillermo Rodas Arana, colegiado 8.435. A esto es a lo que se refiere cuando aparece de alguna forma. Se publicarán los edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación.
ahí sí que lo voy a decir público, Prensa Libre, podría haber sido Siglo XXI, que ya no está, podría ser El Imparcial, que ya terminó también, podría ser Nuestro Diario. Lo cierto es que por costumbre es en el diario La Prueba. ¿Qué otra tiene de especial esta situación? Bueno, por el término de 15 días, emplazarlo a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Podría ser que Doroteo López se haya casado anteriormente, podría ser que William González se haya casado en Utah con otras 2 personas y que esté en lo correcto. Otras de las circunstancias que tenemos que tener en cuenta es las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales van a ser obligatorias en algunos casos. Les digo algunos casos porque realmente si estamos hablando de capitulaciones matrimoniales, ya un teléfono vale más de lo que aparecía aquí, entonces ahí se puede ver la diferencia. Pero si estamos hablando, si uno es guatemalteco, por eso les puse de 2 fechas, si él es guatemalteco, en el caso de la nicaragüense, él no tiene por qué hacer ninguna, no los tiene que hacer. En el caso de William, que es estadounidense, las capitulaciones matrimoniales, si ustedes son tan amables de seguirlas, miren lo que dice el artículo 118. Bueno, pero hasta ahí lo dejamos, ya cuando lleguemos a esa parte, continuamos. Matrimonio, artículo de muerte. Estamos en el artículo 105. El 105, por ejemplo, en esta pandemia se pudo haber dado, en caso de enfermedad grave de uno o ambos de los contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas. ¿Cuáles serían? No constancia de salud, como si es en artículo de muerte. Podría ser tampoco que no se necesite, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales en ese momento. Podría omitirse el hecho de los certificados de nacimiento, los documentos de identificación. Sin embargo, siempre que no exista ningún impedimento sensible o evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. Si voy a contraer matrimonio y tengo mi anillo de matrimonio ahí a la vista, bueno, y ese anillo, es que es de mi esposo. Y su esposo, allá se está muriendo en aquella cama. Entonces, ¿está vivo? Sí. Ahí terminó el matrimonio en artículo de muerte con la persona que está a mi lado, con el enfermero, con el médico, con quien yo desee casarme, porque todavía tengo una relación vigente. Matrimonio entre militares, 107. Militares. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército, no policía, no policía municipal, que se hallen en campaña o en plaza sitiada, podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan impedimento notorio que imposibilite la unión. Para todos aquellos que tengan esa duda, estamos hablando que esto se realizó en tiempo de guerrilla. Venían, sitiaban hombres y mujeres en algún pueblo, los rodeaban, ese es estado de sitio o de plaza, y ¿qué hacían? Se enamoraron y corrían el riesgo de no sobrevivir la siguiente noche, pero podría ser que él o ella sobreviviera y se iban a contraer matrimonio. Por eso es los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña. Requisitos legales, documentales, 93-97 del Código Civil, 2 y 70 de la Ley del Relato. Estamos hablando de certificaciones, estamos hablando de constancias de sanidad. Ojo, la constancia de sanidad siempre y cuando no hayan tenido ninguna relación o convivencia maridable. ¿Sino de qué sirve? Formales, 93 y 99. Estamos hablando de la celebración del matrimonio. 31 y 61 del Código de Notariado. Estamos hablando de qué es lo del acta, estamos hablando de los requisitos mínimos que tiene que tener un acto jurídico. Personales, 88. Estamos hablando de los impedimentos para contraer matrimonio. No con mis parientes ascendentes y descendentes, es decir, no me puedo casar ni con mi nieto, ni con mi padre, ni con mi, ¿cómo se llama? Mi abuelo, ni mi
matrimonio con mi suegro, o que quien fuera mi suegro, porque su hijo murió, y tampoco puedo contraer matrimonio con mi yerno porque mi hija murió. Y de funcionarios, 49, 92 y 101 del Código Civil. 49 de la Constitución Política de la República, donde se establece también quiénes van a autorizar un matrimonio. Recuerden que no es lo mismo quien solicita, quien lo celebra, quien lo autoriza. El funcionario es que los pueden autorizar, estamos hablando del alcalde o del concejal, no el secretario, no el conserje, no el concejal 2 cuando está el alcalde, sí, no el tesorero, estamos ni siquiera el consejo en pleno puede hacerlo. Alcalde o concejal que haga sus veces, estamos hablando del notario, y estamos hablando también, puede ser un sacerdote musulmán, puede ser un sacerdote de una iglesia, de un culto, con solo que se encuentre debidamente registrado. Esa iglesia puede ser el culto a la diosa de la naturaleza, sin burla, es directamente, puede ser un budista, puede ser un cristiano católico, un cristiano evangélico, un cristiano sabático, puede ser de cualquier religión, siempre y cuando tenga autorización de parte del Ministerio de Gobernación. De ahí sí que el Dios bajo el cual se casaron los bendiga. Documentales, certificados del acta de nacimiento, certificaciones de soltería, principalmente aquellas regiones que son fronterizas, copias de DPI, documentos de identificación, constancia de sanidad. Aquí se amplía, principalmente en el caso de los extranjeros que tienen que tener sus certificaciones de soltería, y estamos hablando de su pasaporte. La constancia de sanidad también es obligatoria para ellos. Los certificados de nacimiento generalmente también se piden, el problema es la traducción. Recuerden que tiene que traducirse y tiene que cumplir los pases de ley. Ojo, los pases de ley son obligatorios para aquellos países que no estén suscritos o que todavía no tengan el apostillado. Todavía se mantiene. Si tiene apostilla, entonces solo la traducción. Obviamente su traducción y protocolación respectiva. Formales. Por escrito en acta notarial, obviamente estamos hablando de notario, o libros de acta si estamos hablando de ministros de culto y de alcalde o el concejal que haga sus veces, y la ceremonia formal. Ojo, la ceremonia formal, ustedes solo ven la ceremonia oficiante, por decirlo de alguna forma, solo la celebración. La ceremonia formal, que debería de ser, y que yo trato de hacerla las veces que yo autorizo matrimonios, porque es cuando no les importa si lleva el tocado mal la señorita, o le acaban de decir al novio, fíjate que el auto que vas a llevar a la luna de miel no enciende. Se les habla antes, se les indica qué tienen que hacer, se les pone hasta que lean el acta, porque lo que menos piensan en ese momento, ¿qué está diciendo el notario? Saber, ya tenemos que besarnos quizá. Eso es lo único que tienen en el pensamiento. Se les habla de los regímenes económicos antes de que vayan a firmar. Se les habla de qué es lo que dice el acta, se les lee si hay alguna cosa que hay que cambiar. Así de sencillo. Eso es la ceremonia ilustrativa, es donde uno viene frente a todos los invitados y declara que están casados. Puede ser que hasta esté firmada el acta o en ese momento, pero por lo menos ya saben que están firmando. Esa es una. La otra, y que esa sí la tienen que tomar muy en cuenta, por favor. No solo basta como formalidad la ceremonia en sí. También tiene que ser la inscripción y los avisos notariales. No los tengo aquí porque realmente esa es una obligación notarial. No tiene que ver con lo otro. Pero, ¿de qué sirve que se haga la autorización, que firmen el acta, que firmen? No funciona, siempre y cuando no se inscriba ese acto jurídico. Personales, mayor de edad con capacidad legal. Mayor de edad, si es un joven que en un país
a los 17 puede contraer matrimonio, qué bien. Aquí se necesita 18 años. Regresen en un año. Pero mire, en mi país sí, ese es su país. Usted se va a casar acá. Soltero sin impedimento para contraer matrimonio, principalmente en el caso de los extranjeros. Funcionarios, ya se dijo, notario hábil. ¿Por qué notario hábil? Dos situaciones. Una, se incumple con las obligaciones notariales y por lo tanto sucede una inhabilitación del notario hasta que cumpla. No se dio aviso trimestral, no se entregaron los testimonios especiales, por ejemplo, o existe una penalización de parte del colegio de abogados donde se le quita la habilidad y deja de ser hábil. También pueden ser notarios, por ejemplo, yo soy juez del juzgado de familia de tal lugar. ¿Me gradué de abogada y notaria? Sí. ¿Soy abogada hábil? Sí. ¿Soy notaria hábil? No. ¿Pero usted es la juez de aquí? Sí, pero no soy notaria hábil. Alcalde o concejal que haga sus veces y el ministro a cualquier culto debidamente autorizado. Las capitulaciones matrimoniales. Estamos hablando de los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. En otras palabras, ¿cómo vamos a administrar nuestros bienes? Así de sencillo. Rafael de Pina lo dice que es un contrato que se celebra en atención a un matrimonio. Contrato hay acuerdo de voluntades. Para la mayoría no se considera un contrato, sino que un acto jurídico. Pero sigue siendo un contrato. Regímenes económicos. Forman estatutos que regulan los intereses pecuniarios de los esposos entre sí y sus relaciones con los terceros. Clases, comunidad absoluta de bienes, artículo 122, separación absoluta de bienes y comunidad de gananciales. Entonces, como pueden ver, cada una de estas situaciones nos vamos a encontrar dependiendo bajo qué régimen se van a casar y dónde lo establecen en las capitulaciones matrimoniales. Siguiendo con lo de las capitulaciones matrimoniales, que es lo que me interesa, el artículo 117 que les dije que hicieran el anticipo de leer y el 118 específicamente cuándo son obligatorias. Recuerden, código de 1963. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Solo para que tengan una idea, porque obviamente la mayoría, ni siquiera yo había nacido cuando nació el código. Estamos hablando que el dólar valía 75 centavos de quetzal. En los trenes no les gustaba aceptar dólares porque perdían 25 centavos. Lo más que ganaba una persona al día eran 50, un quetzal, y los que ganaban bien 2 quetzales. 20 quetzales era lo máximo que sacaba un empleado, no un funcionario, un empleado público. Entonces, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales, un teléfono que no sea un frijolito vale más de 2,000 quetzales. Entonces la capitulación sería obligatoria. Lo vuelvo a repetir. Código de los años 60. Tomen sentido en esa situación. Bueno, continuamos entonces. Capitulaciones matrimoniales, obligaciones en casos determinados. Su declaración e inscripción en el registro civil. Toda capitulación, ya sea en la misma acta o en escritura aparte, yo las he hecho en escritura aparte, se inscriben junto al acta, bueno, no junto al acta directamente, se inscriben. Registro civil, recuérdense, Registro Nacional de las Personas. Lo que comprenden el artículo 121 también del Código Civil, que van a ser bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Si yo solo tengo una gallina, pues solo una gallina. Si tengo 5 caballerías, se tiene que decir las 5 caballerías. Pueden ser alteradas. No me refiero
refiero a que se les eche corrector, sino que pueden ser modificadas. 125. Alteración de las capitulaciones, porque así lo dice. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales. Alteración suena un poco pesado. Es el equivalente a modificación. Porque yo quiero cambiar de régimen económico. Nos casamos por comunidad absoluta, vamos a hacer la liquidación y vamos a adoptar un nuevo régimen. Por ejemplo, separación absoluta o comunidad de gananciales, o estuvimos en comunidad de gananciales, repartimos los bienes y vamos a hacer separación absoluta, o no nos importa, unámoslo todo. Y la otra, son inscribibles. Artículo 70 de la ley terrenal. Comunidad de bienes, estamos hablando que es la universal. Ahí es que lo tuyo y lo mío es nuestro. Así de sencillo. Aquí dice normalmente que cuando se disuelve el matrimonio. Sin embargo, también puede liquidarse los bienes cuando se da la separación. Esto es a petición de las partes. Aquí, como dice, todo se divide por mitad. Aportados por ambos cónyuges, aportados por uno o aportados por ambos durante el matrimonio. Yo pude haber llevado mi casa y mi carro y él otras cosas igual. Lo hicimos entre los dos, luchamos por nuestro negocio, por nuestro trabajo, y lo cierto es que hicimos una casa. Y la otra, vino y a mí me dejaron un bien, o yo compré un bien con mis ahorros y lo aporto dentro del matrimonio. Separación absoluta, cada quien conserva lo que aportó al matrimonio, pero lo que hagamos dentro del matrimonio se divide por mitad. Así que mucho ojo, si estamos hablando de bienes que eran míos, por ejemplo, yo tengo un bien que es mío y lo traje al matrimonio. Vendí ese bien, pero no dejo constancia de qué hice, que ese dinero que obtuve fue de ese bien y compro una propiedad, a menos que lo demuestre, ese bien se aportó dentro del matrimonio. Comunidad de gananciales, comunidad parcial o régimen subsidiario. Consiste en que lo de él se mantiene como de él, lo mío es mío, pero los frutos que provienen de cada uno de los bienes individuales se dividen por mitad. Si esa casa trae un arrendamiento, ese arrendamiento se divide por mitad. Porque estamos hablando de frutos civiles. Si estamos hablando que yo tenía una manada de caballos de aproximadamente unas 50 cabezas, de esas 50 cabezas ya se reprodujeron, pongámosle a unos 25 más, no duró mucho nuestro matrimonio, por cierto. Entonces, esas 25 se tienen que dividir entre los dos. Aquí están entonces las definiciones de las capitulaciones matrimoniales y los esponsales, que es la promesa mutua entre un hombre y una mujer obligándose a contraer matrimonio. Esto lo encontramos en el artículo 80. No es más que la promesa. Estamos hablando de regalos para contraer matrimonio. Sí, tienen que devolver los regalos. Estamos hablando del anillo de compromiso. Estamos hablando del dote que antes se le daba y que en algunas poblaciones existe. Vienen los padres, le dicen, como te vas a casar con mi hija, te toca esto es de dote. Eso también forma parte de los esponsales, artículo 80. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio. El anillo solo es un anillo de compromiso, no es una cadena. Ni siquiera llega a jalarse como un lazo. Dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas, regaladas y entregadas como promesas de un matrimonio que no se efectuó. Separación y divorcio. Lo siento, Día del Cariño, nos vamos con la separación y el divorcio. 153. Es la interrupción de la vida conyugal por conformidad de las partes o fallo judicial sin que quede extinguido el vínculo matrimonial. Esa es la separación. Ahora vámonos con Puig Peña. Divorcio. La institución por cuya virtud se rompe o se disuelve plena, absoluta y definitivamente el lazo matrimonial de una nupcia legítimamente contraída, o contra la que no se ha promovido impugnación, dejando a los esposos en libertad de contraer nuevo matrimonio. Por eso, si nos vamos al artículo 150
o unilateral. Si nos vamos al artículo 153, habla, lo que les digo, de la separación, del divorcio, que uno disuelve y el otro modifica. Si nos vamos al 154, habla de las diferencias que hay entre uno y otro. Del mutuo acuerdo en el 163 vamos a encontrar qué requisitos necesita. Y en el 165, de igual forma, causal determinado. Los efectos tanto del divorcio como de la separación van a ser comunes y van a ser propios, que van a ser de carácter sustantivo, procesales y registrales. Empecemos entonces. Efectos comunes: liquidación del patrimonio conyugal. Recuerden, se contrajo matrimonio, hubo capitulaciones matrimoniales. Dentro de las capitulaciones matrimoniales se estableció el régimen económico que se va a seguir y, pongámosle, teníamos comunidad absoluta de bienes. Puede ser que yo haya aportado más al matrimonio, puede ser que haya aportado menos, puede ser que no haya aportado, puede ser que yo venga y dentro del matrimonio tuvimos nuestros bienes. Lo cierto es que hay liquidación. ¿Qué es la liquidación? No es más que la división de los bienes a los que les pertenece por derecho la mitad. También podría ser una liquidación de bienes. Cada quien los tiene separados, pero se tiene que establecer la liquidación. Los bienes, ya sea por escritura pública o en la misma acta, se detallaron que los bienes de ella son estos, los bienes de él son estos, y no hubo bienes dentro del matrimonio. No se aportó ninguno en común. Entonces, esa es la liquidación. Inscripción registral. Así como se inscribe el matrimonio, se inscribe las capitulaciones matrimoniales, también se tiene que inscribir la liquidación. Entonces, se hace el detalle, se hace la liquidación y viene y se inscribe en el RENAP. Sí, el RENAP. Se inscribe en el RENAP que se hizo la liquidación y los bienes que estén en común en los registros de propiedad, en el registro mercantil, en los registros donde tengan relación con bienes, vienen y se separan. Vámonos al otro. Derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable. Bueno, aquí hay dos situaciones y también funciona o tiene validez la relación de género. Si estamos hablando, por ejemplo, de los alimentos que se dan, vámonos al 169. El epígrafe, que no tiene valor legal, dice pensión a la mujer. Sin embargo, también hay pensión para el hombre, con una diferencia. La mujer inculpable gozará de la pensión alimenticia, La mujer gozará de la pensión mientras no contraiga nuevo matrimonio. Estamos hablando de la separación y también del divorcio. Y el marido inculpable tendrá el mismo derecho, ojo, solo cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio. Uno, como mujer, no tiene por qué demostrar que puede o no puede trabajar. Lo siento, señores, la obligación va a ser, ya sea que yo tenga mi trabajo estable o no lo tenga, que tenga impedimento o que no lo tenga. El hombre sí tiene que demostrar que tiene impedimento para trabajar. Si no, no hay pensión. Suspensión o pérdida de la patria potestad. Cuando la causal determinada de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. Estamos hablando no de la guardia y custodia, que es diferente. La patria potestad va a ser el ejercicio que tienen los padres sobre los hijos. Esa es la patria potestad, en palabras burdas. La guardia y custodia es el derecho que tienen los padres para que los hijos vivan con ellos y ejerciten la patria potestad. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Simple. Ambos tienen patria potestad. Papá y mamá, aunque la criatura solo viva con el papá o solo con la mamá. La guarda y custodia solo el padre con quien viva el menor. De ahí volvemos a caer con el domicilio legal, artículo 37, que deberían de leer un poco más despacio.
convivir. En el caso de las niñas y de las adolescentes, es muy difícil que se las den a los padres a menos que la madre ceda la guardia y custodia. Entonces, en este caso le fue retirada la guardia y custodia a la mamá por permitir el abuso del padrastro y le fue suspendida la patria potestad. Entonces, la niña, porque todavía en ese momento tenía 11 años, pasó a la guardia y custodia y a la patria potestad completa, porque ya habían suspendido la de la mamá, al papá. Entonces, no necesariamente. Si se ponen de acuerdo, aunque suene cruel, se dividen los hijos. Tú te llevas al niño, yo me llevo a la niña, o yo me llevo al mayor, tú te quedas con el menor, o yo me llevo a los varoncitos, te quedas con las niñas, o simplemente por la edad y por el sexo que tengan los menores, que generalmente en el caso de las mamás, los varoncitos, estamos hablando 3 años, que los cuidados sean necesarios, se va con la mamá. Podrían decir ustedes, bueno, ella sale a trabajar, lo deja con la abuela, igual puede ser el papá. Sí, lo puede hacer igual. Pero por los cuidados, aún mientras ella trabaje, sigue siendo la mamá. Y bueno, todo se puede dar. Efectos propios de la separación. Subsistencia del vínculo conyugal, el otro no. En el divorcio, ya no hay matrimonio. El derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Si no dejó testamento, recuérdense que ya hicimos la liquidación del patrimonio conyugal. Ya no existe nada de los derechos de gananciales, porque ya se separó. Entonces, ¿qué sucede? Si la separación había sido inscrita, solo tiene derecho como sucesión intestada. Y estamos hablando a 1/3, bueno, dependiendo la cantidad. Si solo es ella o si hay más hijos, si hay 2 hijos, 1/3. Si solo es ella recibe toda la herencia junto con los padres. Ya vamos a llegar a la sucesión. En el caso del divorcio, todos aquellos que sean, por ejemplo, yo fallecí, mi ex no puede recibir mis bienes, pero mire, yo estuve casado, sí, pero se divorció, sí. ¿Está inscrito el divorcio? Sí. ¿Salió la sentencia? Sí. Ya no tiene derecho a nada. El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. Eso es muy relativo porque dependiendo de los términos en que haya el divorcio o la separación, a veces lo que menos quiere uno es llevar el apellido del esposo. Pero también podría darse, y de ahí que si ustedes se recuerdan artículos 5 y 6 del Código Civil, surja la necesidad de hacer una identificación de persona. Porque ese es uno de los problemas como mujeres, que tenemos como mujeres, es que siempre me coloqué el apellido de mi esposo y a la hora que me quedé viuda, a la hora que me divorcio, ¿qué hago con el apellido del esposo? Tengo que hacer una identificación de persona para indicar que este bien que adquirí por la liquidación del matrimonio, del patrimonio conyugal, es mío. Que este bien que se adquirió y que queda a mi nombre es mío, pero yo ya no me apellido de algo. Bueno, ¿por qué nos saltamos? El tiempo apremia. Me temo yo en este caso. Solo tenemos media hora y todavía tenemos más instituciones. Unión de hechos, del 173 al 189. Institución social por la que un hombre y una mujer con absoluta libertad de Estado se juntan maridablemente, sin estar casados entre sí, con el propósito de tener un hogar y una vida en común más o menos duradera, cumpliendo con fines similares a los del matrimonio y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal. Estamos hablando de los 3 años que se tiene como mínimo de convivencia. En otras palabras, la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de la vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista un hogar. O sea, no es que, yo vengo todos los fines de semana y pasamos un ratito juntos, y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años, ante sus familiares. Ahí viene lo de la declaración.
así establece el reconocimiento de la unión de hecho como una forma de protección, porque eso es lo que es, una forma de protección a la familia. Ojo, tienen que tomar en cuenta también que va a ser la unión de hecho siempre y cuando no esté unido con otra persona. Si esta persona tiene otra unión o tiene una unión declarada, no se puede declarar. Esa es una. La otra, si tiene unión de hecho y la quiere formalizar más, puede contraer matrimonio. Y una cosita que aunque el artículo 173 establece, no lo dice directamente, ¿cuál es? Que existe un funcionario más por la cual se puede declarar el matrimonio. Estamos hablando del juez. Entonces vamos a encontrar la declaración de unión de hecho desde el punto de vista de cómo se declara, que va a ser extrajudicial por mutuo acuerdo ante el notario y ante el alcalde. Y va a ser judicial, pero nada más. Aquí la declaración de unión de hecho mediante un ministro de cualquier culto, aquí no vale. Sin embargo, también va a existir otra declaración. Siempre hay 3 funcionarios que pueden hacerlo: el notario, el alcalde y el juez. Solamente que el juez tiene su separación porque va a ser de carácter judicial, que normalmente es unilateral, porque uno se opone, ya tienen 7 años de vivir juntos, yo no quiero unirme, que no quiero unirme, que sí, que no. Generalmente esta oposición es porque, me disculpas, el hombre se quiere ir con otra mujer. Entonces, para obtener cierta cantidad de bienes que hicieron en común y que él no se los lleve, se hace una declaración. Generalmente la oposición es por ese caso. El hombre rara vez va a solicitar una declaración de unión de hecho, pero siempre hay casos. Y por fallecimiento, por muerte. Convivieron 7 años, tienen 5 hijos, tenían una vida tal vez pobre, con sus problemas, pero era una vida, si no perfecta, relativamente perfecta. Quizás fallece uno de ellos. Los bienes están a nombre del otro. En el caso de la mujer hay un niño que viene en camino. Entonces, todo eso es por fallecimiento. Notarios autorizantes, ya se dijo, alcalde, notario y juez. Únicamente en el caso que sea unilateral, nada más. El juez declara, ojo, podría en un determinado momento hacerlo de forma, en el caso del cese de la unión de hecho, el juez puede declararlo y también lo puede hacer el notario. Sin embargo, el juez solo se va a establecer para los casos que sean unilaterales. Vámonos con la declaración extrajudicial, los requisitos, los mismos que para la constitución del matrimonio. Si estamos hablando de personales, no tienen que estar unidos con otras personas, tienen que haber tenido una convivencia que no pueden unirse. Por ejemplo, yo no me puedo unir con mi papá, no me puedo unir con mi hijo, no me puedo unir con mi abuelo. En este caso no me puedo unir con mi medio hermano, pero como no hay relación, ojo, con el que estuvo junto con mi hermana, sí podría hacerlo. O, por ejemplo, con mi suegra. Pero si fue declarada la unión de hecho, entonces no se puede dar esta declaración de unión de hecho porque se va a romper la cadena de parentesco. Si declararon la unión de hecho, mi suegra, por ejemplo, ahí sí yo no puedo, mi suegro, yo no puedo contraer unión de hecho con mi suegro. Pero si no hubo antes, no hubo declaración, entonces no hay formalidad, no hay matrimonio, no hubo matrimonio de mi suegra, de mi suegro, entonces aquí sí hay unión de hecho. Otro, fecha en la que inició me faltó, capitulaciones matrimoniales. Algunos lo hacen, pero ya tienen 3 años de convivencia, entonces es innecesario. Aunque sí se podría establecer el régimen que van a subsistir. A mi parecer, si ya llevan más de 3 años, es innecesario.
¿Para qué la tarjeta de salud? A menos que se descubra que él era impotente y mis hijos son de lechero, o en este caso el agua salvavidas, igual sería. Fecha en que inició tal relación cuasimatrimonial. Recuerden que si bien, dice la ley, no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal y cuando favorezca al reo, aquí sí hay efectos retroactivos, porque estamos diciendo que la declaración de unión de hecho empieza a contar desde que se inició. Si nosotros nos unimos el 14 de febrero del año 2005, desde esa, y hoy la declaramos, empieza a contar desde el 2005. Nombres de los hijos procreados durante ella, o sea, durante la relación, para efectos de filiación. Todos los hijos que están desde el 14 de febrero del 2005 hasta 14 de febrero del 2021 son hijos de la unión de hecho. Es decir, se van a legitimizar, por decirlo de una forma. Otra, declaración de los bienes adquiridos durante ese periodo. Del 2005 a la fecha hemos adquirido estos bienes. Sí, pero es que yo traía mis bienes. Sí. ¿Lo adquirieron durante es que estuvieron juntos? Sí. Ah, bueno, por eso se da. Aviso de inscripción al RENAR y al registro de la propiedad inmueble de los bienes adquiridos. Si hay bienes muebles también se podrían, pero la relación con los bienes muebles de garantía inmobiliaria es otra. De aquí saltemos al cese de la unión de hecho. En otras palabras, el rompimiento. No quisiera dejar un tema perdido, no ha sido mi costumbre, pero bueno, tomemos solo una cosita más para que se tenga en cuenta y solo como un toquecito nada más. Primero, estamos hablando de las relaciones ilícitas, donde, artículo 180, la mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer y el hombre a sabiendas que su mujer tiene registrada su unión con otro hombre, hicieren vida en común, no gozarán de protección de la ley. No tienen derecho a registrar su unión, no tienen derecho a bienes. Es más, yo pude haberme casado hoy, mañana pelearme con mi esposo e irme. Convivir con un hombre que conocí en mi huida y convivir con él 10 años, 15 años, 20 años, pero sigo casada con el otro. Los bienes que estén a mi nombre durante la unión de hecho y yo fallezca, no le van a pertenecer con el hombre que está unida por 15 años, van a ser de mi esposo. A menos que tenga hijos. Si no tengo hijos, todos mis bienes le pertenecen a mi esposo. Que él me fue infiel, que él tiene 5 mujeres, que él se unió con otro, no importa. Sigue siendo mi esposo y por lo tanto dueño o mi sucesor. Preferencia de varias uniones. Esto es lo que le digo. Generalmente no es el hombre el que lo busca, sino la mujer. Sin embargo, también el hombre puede solicitar la unión con determinada mujer. 181. En el caso de que varias mujeres igualmente solteras demandaren la declaración de unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173. Lo dice acá, mujeres directamente. Pero, ¿qué sucede si yo pongámosle, tengo una cantidad obscena de dinero? Estuve con 3 hombres en diferentes lugares. Por mucho que me quieran, ¿será que ellos tienen derecho a registrar la unión de hecho conmigo? Solo tengo, pongámosle no tan obsceno, solo tengo 2 millones de quetzales. Estuve conviviendo con 3 hombres. O ellos estuvieron conviviendo conmigo porque arreglé de tal forma que los turnos nunca tuvieran el mismo turno ellos. Siempre los descansos los tenía nunca se juntaban. Ahora la pregunta es, y tuve un hijo, y por cierto ni saben de quién es. Ahora la pregunta es, en este caso, ¿tendrá el hombre también derechos de preferencia sobre varias uniones? Bueno, ahora sí, pasemos al cese. ¿Qué va a ser el cese entonces de la unión de hecho?
terminación equivalente del divorcio. Es decir, cese de la unión de hecho es el divorcio para la unión de hecho. Y aquí vamos a encontrar siempre dos. Bueno, en el divorcio solamente encontramos una, que va a ser judicial. En la unión de hecho hay extrajudicial y hay judicial. La extrajudicial la encontramos en el artículo 183, que habla, la unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo del varón y la mujer, por eso es extrajudicial, en la misma forma en que se constituyó o por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 155. La cesación de unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes. Solo un paréntesis acá. Este juez, estamos hablando de instituciones de familia. ¿Qué juez sería? Cuando les hablé de las instituciones de declaración de interdicción, el juez es Código Civil, pero ve también familia. Mucho cuidado con eso. O ante notario. Pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil, entiéndase RENAP, debe cumplirse previamente con lo que dispone el artículo 163. ¿Cómo se dividen los bienes? ¿Cómo se dividen los bienes? ¿A quién le corresponden los hijos? ¿Cuál es la garantía para los hijos? Y a veces, ¿qué pasa con las deudas? A esto se refiere el artículo 163. Pero como pueden ver, extrajudicialmente estamos hablando del notario. Aquí el alcalde no tiene nada que ver. El cese de la unión solo es notarial. Judicial es cuando también puede haber por mutuo acuerdo y también puede haber por voluntad de uno de ellos. La causal, la misma que la del divorcio. Judicial estamos hablando de maltratos. Normalmente, para hacerlo más rápido, cuando es por mutuo acuerdo, se va ante notario. No necesariamente el notario que autorizó la unión de hecho. No necesariamente, obviamente, no puede ser ante el alcalde, pero se va ante un notario, se solicita, se cumple con el artículo 163 y terminó la unión de hecho. Si hay alguno que no esté de acuerdo, entonces sí se va judicialmente. Se me olvidó esto. Cese extrajudicial solo puede ser de mutuo acuerdo, 163, ante notario, y debe inscribirse la declaración del cese notarial en el registro civil. Artículo 70 de la ley terrenal. Cese judicial puede ser de mutuo acuerdo o puede ser unilateral. Si fuera unilateral, cualquiera de los miembros que integran la unión de hecho solicitan su disolución. 155 se mantiene. Si fuera de mutuo acuerdo, se debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 163. ¿A quién le quedan los hijos? ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo se dividen los bienes? Ante el juez de primera instancia de familia, llámese juzgado primero o en Guatemala ya tiene otro nombre, o los que son multimateria, juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia del departamento de, o los que tienen pluripersonalidad, juzgado pluripersonal de trabajo, previsión social y de familia, y ojo, juez de primera instancia, porque hay juzgados de paz civil, trabajo y familia, pero no les ven a ellos. Y debe inscribirse la sentencia en el registro civil, también artículo 70 de la ley del RENAP. Paternidad, maternidad y filiación. Es la relación que tienen los padres y los hijos. Y tenemos 10 minutos nada más. La maternidad se presume. La persona, en este caso la mujer que tiene al hijo, es la madre. Y la paternidad debe probarse. Las clases de filiación en relación vamos a encontrar matrimonial, si viene del matrimonio. Vamos a encontrar extramatrimonial si solo están juntos. Vamos a encontrar la filiación cuasi matrimonial que proviene de la unión de hecho. Y vamos a encontrar la filiación adoptiva, obviamente que viene de la adopción. Vamos a encontrar también la presunción de la paternidad cuando el hombre declara, establece y prueba que no tuvo relación con la mujer, o si la tuvo pero no puede tener hijos. Esa es la impugnación
impugnación de la paternidad. Y solamente la puede hacer el esposo o el padre de la criatura, aunque la madre esté casada con otro hombre. El reconocimiento. Vamos a encontrar el reconocimiento normal y otras formas de reconocimiento. Ups. Esto ya está. La impugnación. Se entiende por la impugnación de la filiación natural el recurso que las leyes conceden a determinadas personas para destruir el reconocimiento de un hijo natural. El hijo nacido dentro del matrimonio se presume hijo del matrimonio, hijo del esposo, en virtud de ciertas circunstancias previstas en las mismas. ¿Quiénes pueden ejercitar la acción? El marido y los herederos del marido si el hijo fuere póstumo. Impugnable. El nacimiento que se verifique dentro de los 180 días continuos siguientes a la celebración del matrimonio, la falta de impugnación hace presumir hijo del marido. Si dentro de los 180 días después se dice que es del segundo esposo. Ojo, esto es si, por ejemplo, yo hoy me divorcio, pero he estado en relaciones con otra persona con la que quiero casar. Ahí es diferente. Pero si yo me divorcio hoy y me caso dentro de un año o no tengo pareja, entonces aquí no habría ninguna presunción. No puede impugnarse cuando el marido tenga conocimiento de la preñez al momento de efectuarse el matrimonio. Mi niño pesa 10 libras y nació prematuro de 7 meses. Hagan cuentas. Cuando el marido firma o consiente en el acto de inscripción en el acta de nacimiento del registro civil, nadie lo lleva obligado. No es igual que venga el esposo, por ejemplo, y que con solo el certificado de matrimonio venga acá, venga la esposa y diga, él es mi esposo y vengo a inscribirlo como hijo de mi esposo, hijo de matrimonio. Ahí no hay ningún problema. Pero si el esposo va en ese momento a inscribirlo, fue en forma voluntaria. Cuando la afiliación se efectúa por medio de documento público o privado. Documento público viene, por ejemplo, y lo va a reconocer. Documento privado en un testamento. Reconocimiento de la afiliación o reconocimiento de los hijos. Artículo 210. Cuando la afiliación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada. Esta es la extramatrimonial. Se establece y se prueba con relación de la madre solo del hecho del nacimiento. Ahí es donde surge problemas después en el caso de las madres sustitutas. Porque solo el hecho de tener el hijo dice que es de ella. Formas de reconocimiento de los hijos, voluntario, artículo 211, reconocimiento forzoso o judicial, 220, y otros reconocimientos. El reconocimiento de los menores de edad que las adolescentes sí lo pueden hacer, pero los adolescentes no lo pueden reconocer. Tenemos 5 minutos. Reconocimiento de los abuelos, por ejemplo, yo pude haber fallecido en el parto. ¿Quién va a reconocer a mi hijo? Mis padres. Que resulta que soy hombre, soy Carlos, tengo 17 años, pero sé que esa criatura que está naciendo de Isabel es mía. Y mis padres están conscientes y yo no puedo, yo hombre, tengo 17 años, yo no puedo reconocer a mi hijo. Entonces van los abuelos. O yo fallecí, tengo 17 años y ellos lo van a reconocer como su nieto, hijo mío, yo Carlos. Reconocimiento conjunto de los padres. Yo soy soltera, el padre de mi hijo puede ser soltero o puede ser casado y vamos los dos a reconocer a mi hijo, a nuestro hijo. Parentesco. Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, que surge del matrimonio u otra relación estable de afectividad análogo a esta. Diccionario de la Real Academia. Clases. Parentesco por consanguinidad, los que provienen de un tronco común. Parentesco de afinidad, que surge del matrimonio, y el parentesco civil. En el parentesco de afinidad puede extenderse un poco
en el caso de la unión de hecho, si se permite. Por ejemplo, estamos hablando de mi suegra y de mi yerno dentro de la unión de hecho, pero nada más. Parentesco civil, el que surge por la adopción. Parentesco por sanguinidad hasta el 4º grado, ya sea ascendente, descendente o colateral. Parentesco por afinidad hasta el 2º grado, es decir, llega hasta mi cuñada, nada más. Que el esposo de el hermano de los concuños, el hermano del esposo de mi hermana, no somos parientes. Parentesco civil o adoptivo es el que se reconoce entre el adoptante y el adoptado por razón de la adopción, y hay dos. Puede ser simple: yo vengo, estoy casada, estoy unida de hecho y quiero a ese niño como mi hijo. Bueno, no es tan así, pero solicito la adopción. Pero mi pareja no quiere, o nos separamos y después nos unimos, o yo tengo otra pareja. ¿Y qué resulta? Si vamos los dos, es doble. Si solo voy, es simple. Línea, vamos a encontrar dos que estaba hablando: la recta y la colateral o transversal. Línea recta puede ser ascendente y descendente. Viene la relación hacia mi padre, hacia mi hijo, hacia mi nieto, hacia mi abuelo, hasta el 4º grado, ya sea ascendente, que va, ahí sí que disculpando la expresión, de mí hacia mi tatarabuelo, o de mí hacia mi bisnieto, que sería mi tataranieto, que sería descendente. Línea colateral o transversal va a ser aquella que tenemos tronco común. Ahí encontramos, que sería la primera, mi hermana, mis tíos, mis sobrinos, mis primos. Dependiendo qué tanto se aleje del tronco común, así va a ser el grado que se va a tener, que no es más que la distancia que media entre dos parientes. Entre mi padre y yo tenemos parentesco de consanguinidad en línea ascendente en 1º grado. Con mi hermana tenemos parentesco de consanguinidad en línea colateral en 2º grado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. El parentesco, aquí estamos lo que estaba hablando: técnicas modernas biológicas de procreación e inseminación artificial. Se encuentra inseminación artificial y madre sustituta. ¿Cuál es la inseminación? El procedimiento de reproducción asistida. No se puede hacer a la forma natural, pues existe entonces el manejo de la inseminación. Madre sustituta: se maneja la inseminación artificial, pero no en mi persona. La inseminación, tenemos 30 segundos. La inseminación, dependiendo del tipo de inseminación que se dé, pero pongámosle la in vitro, el espermatozoide de mi esposo, mi óvulo, y lo insertan en mí. Esa es una inseminación artificial. Madre sustituta: no tengo matriz, no tengo óvulos congelados ni nada, y mi esposo, a veces mi esposo tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Se inserta la inseminación del espermatozoide de mi esposo con otro óvulo o puede ser mío también, en una mujer que no soy yo. ¿Cuál es el problema? Que nuestra ley establece que se presume la maternidad de la persona que da a luz, en este caso la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que el hijo que tiene mi hermana, que es con mi óvulo y que es con el espermatozoide de mi esposo, es hijo de mi hermana. Pero mire, la prueba de ADN indica que él es el padre.